Nos acompaña Carmen, que es la directora de televisión, Mira, y Jorge, que es director general de Feria Valencia. perfecto. No sé, Jorge, si quieres decir algo. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí. Y que ya... Fantástico. Y creo que tenemos unas 100 personas conectadas, o sea que tenemos un quórum bastante amplio. Pero bueno, os agradezco especialmente el esfuerzo de haber venido presencialmente. Queremos tener esta presentación porque este año es un año cargado de novedades que entendemos que son muy interesantes, muy atractivas para todos los sectores participantes en Cerisama, y queremos no solo presentaros, sino escucharos vuestra opinión, escuchar lo que estáis viendo que está ocurriendo, lo que estamos presentando, y bueno, pues tener un poco esta primera toma de contacto de lo que va a ser Cerisama 2025, una edición, insisto, cargada de novedades, cargada de sorpresas y con un atractivo que todos vamos a apreciar el día de la inauguración. Sin más, yo creo que doy paso a Dani y vamos, de hecho, interrumpirnos cuando queráis y vamos trabajando la edición conjuntamente. Gracias a todos, insisto. Perfecto, Claro. perfecto, perfecto, perfecto. Todo eso que vamos a presentar es fruto de una reflexión que hemos ido haciendo junto con el comité, donde está Arcer, está Sebain, están las asociaciones. No pasa esto. Perfecto, 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 perfecto. Vale, ¿ya va? Sí. Eh, y para mí, bueno, para Feria Valencia, yo creo que para todos los sectores es importante que Cerisama es una marca de prestigio internacional construida por todos nosotros, sobre todo las empresas y Feria Valencia, durante 40 años. Está consolidada todo el mundo como una plataforma comercial del sector, yo creo que de primer nivel. Eh, Durante estos 40 años, sabéis que hemos atravesado muchas circunstancias, ¿no? Y ahora estamos atravesando, pues, un ciclo, pues, complejo, ¿no? Entonces hay que adaptarse a él y pretendemos que la edición del 24, 25. del 25 ya, correcto. ¿Verdad? Si es que no va. ¿No va? Ya te doy. Perfecto, perfecto, No pasa. perfecto. No me No pasa pasa como porque que se bloquea con los... ¿Y qué? ¿Tú aquí la controlas? No. no es ese mismo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Sí, vale. Entonces, intentamos adaptarnos a las circunstancias complejas que hemos vivido las últimas dos ediciones, que ahora entraremos, y la anterior. Se ha pasado sola. Espera. Perfecto, Y los sectores que convocamos son, es perfecto. que sabéis qué pasa, que la afectación está continua, madre de la pasada. Sí, Es que estos Aquí se están conectando. están conectando. y eso. Que los van midiendo. Tenemos a 29 ya. Pues bueno, los sectores que convocamos es cerámica, de equipamiento de baño, digamos, el protagonismo, y está en ese orden también, piedra natural, materias primas, fritas, esmaltes y colores cerámicos, los colorificios, maquinaria, tejas y ladrillos, materiales y utillajes, y tecnología para el punto de vista. Adicionalmente, Raimon Feliz. Perfecto, Pasamos, ¿no? perfecto, perfecto. ¿Qué antecedentes esta situación que os decía que hemos atravesado? Es un cambio radical en la situación del certamen en los últimos años. Sobre todo, hay una coyuntura del sector cerámico, sobre todo compleja, Perfecto. y la situación post-COVID, ¿no? La situación del COVID hubo un parón en la dinámica de crecimiento de Cerisama, y a partir de ahí, las ediciones posteriores se han notado que había que volver a coger enganche con los sectores. Nosotros, todo esto lo hemos tenido presentes, hemos hecho un análisis de la evolución, hemos hecho encuestas de insatisfacción y hemos recopilado la percepción de todos nuestros clientes de las últimas dos ediciones para hacer la estrategia para esta Cerisama 2025. ¿Verdad, Carmen? Más que iba a decir aquí que sí puedo hacer un. Perfecto, 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 perfecto. Los antecedentes que tenemos, que fue Cerisama 24, fue esta composición. En la cerámica supuso el 63% de la oferta,
el Valle al 13% de la oferta complementaria un 11%, maquinaria un 9% y otros un 4%. En cuanto a España extranjero, España fue el 77% de la oferta y extranjero era el 23% de la oferta expuesta. Y en el extranjero tenemos una primera reflexión porque vemos que el origen de esa oferta extranjera, lo mayoritario son los italianos, luego está India y Turquía, Portugal y China. Sería el orden de empresas extranjeras participantes de CERISAM. Luego aquí hay una primera reflexión sobre cambios que queremos hacer estructurales. ¿Le damos? Algunos otros indicadores, lo de arriba se refiere a visitantes en la encuesta que les hicimos. De los 70.000 visitantes fue una feria con mucha afluencia. El 72% eran nacionales y el 28% internacionales. Un nivel de internacionalidad que no tiene ninguna feria de sacarse. Tenemos ahora mismo Hábitat, que es una feria enorme, que llevamos todos los pabellones y que está en muy buen estado de forma, pero no llegamos al nivel de internacionalidad que tiene CERISAM. Es verdad que eso también se ve al esfuerzo de ICES, que nos acompaña hoy, y del gobierno valenciano, que apoya mucho la campaña de compradores y que este año vamos a seguir contando con ellos. Estos visitantes nos dicen que es muy probable que vuelvan, un 82% tienen la intención de volver en el 25%, y se muestran a favor de que concentremos a feria en una sola ubicación. Esta situación post-COVID lo que ha hecho es que hay empresas que tienen su showroom en Castellón y digamos que se han dividido la oferta. Lo que antes estaba todo aquí en CERISAM, pues hay empresas muy significativas que han optado por, en el COVID, reformar su showroom y ahora convocan a los clientes en Castellón. Para la gente extranjera que viene, venir a Valencia, coger un autobús y irse a Castellón, ir de showroom en showroom, eso tanto ICES que hizo también una sondeo de opinión, que Pablo nos contó, como nosotros, pues bueno, a los visitantes que vienen a España, a de haber estos sectores que hemos comentado, pues nos dicen que estaría mejor concentrado, porque su visita pues es un poco más el aspecto muy grande es esto, ¿no? Y eso hay que ir corrigiéndolo poco a poco y intentando focalizar toda la oferta aquí y aquí. Luego, los expositores que nos apoyaron en el 24, tenemos una intención de renovación muy alta, ya estamos en el proceso de renovación, y casi todos los grandes nombres ya tenemos la confirmación y no tenemos ninguna baja de momento significativa, o sea que la renovación de la gente que estuvo y la satisfacción de esa. Seguimos. Entonces, algunas conclusiones de lo anterior es que se ha estabilizado un poco las posturas, que la gente que apoya feria, la gente que ha decidido hacer su showroom de momento lo tiene claro. El comprador internacional percibe Valencia como una gran cita y tenemos una aceptación muy alta de visitas a Valencia durante la fecha de CERISAM. Eso creo que es un gran atributo que tiene la feria que hay que mantener. Queremos aumentar la presencia de visitantes en la feria. Nosotros tenemos que tener mucha más penetración en toda la distribución nacional, tener un poco más de cariño y de atenciones con los clientes de España para que CERISAM sea una gran plataforma para el país. Reafirmamos CERISAM como el escaparate internacional del sector. Debemos crear una nueva propuesta de valor por todos los cambios que ha habido y estas nuevas situaciones. Debemos cambiar y plantear cosas nuevas. Y de alguna manera eliminar la oferta de competencia desleal. Eso entraremos un poco luego. Pero tenemos que CERISAM sea una plataforma de producto básicamente europeo. Porque la competencia con otros países, ahora mismo, la competencia comercial con algunos países está siendo muy complicada y no jugamos con las mismas reglas. Entonces, los productores europeos yo creo que necesitan una plataforma
donde se hable de respeto a muchas cosas, ¿no? Respeto al cliente, respeto al medio ambiente, respeto a los trabajadores, a las relaciones comerciales, y queremos que Cedisama lo respire y que eso se transmita. Y eso va a ser uno de los grandes ejes de la Cedisama 2025 y un cambio sustancial. Vamos a examinar muy bien qué oferta extranjera tenemos, de dónde viene y si es la oferta que queremos tener. Eso se ha consensuado y es uno de los grandes cambios que vamos a tener. Para convertir Cedisama definitivamente en ganar coherencia y que los vecinos de las empresas que están exponiendo pues sean los que queremos que estén. ¿Pasamos? El proyecto lo tenemos claro, es una feria especializada básicamente en cerámica y baño, con materiales de agarre, con materiales de tiendas, de comercio, con muchos materiales complementarios, pero los protagonistas son las cerámicas y el baño. No hay una otra feria de cerámica en España con la potencia que tiene Cedisama y tampoco hay una feria de baño en España con la potencia que tiene Cedisama. Y son los grandes atractivos. Si tenemos la cerámica y el baño, la maquinaria, los materiales, tienen atractivo y ganas de ver. Pero debemos focalizarnos en cerámica y baño a nuestros clientes. Los clientes básicamente son la distribución, que tenemos que cuidar especialmente a ver que vengan. Y el prescriptor, que cada vez tiene más importancia en el mercado. Y que ellos vengan a conocer las últimas tendencias, la innovación, hablemos de colocación, todo eso debe estar en Cedisama. Y lo que os decía, Made in Europe, el origen europeo es una garantía de que el producto está fabricado bajo los más altos estándares de calidad. Yo creo que eso es importante presumir de ello y ponerlo en valor, porque las empresas, ser fabricante ahora mismo en Europa, yo creo que es una heroicidad y tenemos que hacer que la plataforma se cubra ahí. De hecho, se presenta ahora pronto el claim de la Asociación de Cerámica de Arte y los tiros van por ahí. Todo va relacionado en torno al Made in Europe y la calidad que tiene el producto. La feria vamos a cambiar, la vamos a pasar a un solo nivel. O sea, llenaremos no vamos a tener los dos niveles. Hemos notado un deterioro en las visitas, cuando no, como la feria es más reducida que los años anteriores. Cuando tú tienes muchas ofertas, por ejemplo, ahorita tenemos muchos metros, todos los niveles funcionan con el mismo dinamismo. La feria se ha reducido, entonces hemos notado en esta diferencia que la circulación de visitas en el nivel de arriba era peor. Entonces hemos decidido con el comité pasar la feria a todo nivel, que organizaremos ahora, estamos organizando ahora los planos, y creceremos en horizontal hacia los pabellones que tenemos en lateral. Y nuestra intención es eso, ocupar los 4 pabellones del nivel 2 y crecer en horizontal hacia la parte derecha de la subida, que hay muchos proyectos ahí. Cuidaremos la puesta en escena, el flujo de visitantes, las zonas comunes, controlaremos los accesos, el control de los datos de quién viene, de qué clientes vienen, de los invitados si han venido, qué tiempo están aquí. Toda esa información comercial la vamos a controlar mucho más y crearemos flujos de visita para la gente. La campaña de visitantes es uno de los grandes ejes de Cedisama. Cedisama, el presupuesto de la campaña es muy elevado. Colaboramos el ICES, que trae la prensa internacional, y BACE Internacional y Feria Valencia colabora con un gran presupuesto para traer clientes de todo el mundo, que ya están confirmando sobre esa campaña. Ahí deciros que los clientes deben ser los nuestros. No queremos utilizar nuestras bases de datos de todos los años, sino preguntaros a vosotros quién nos está comprando ahora. Invitar a los clientes que tenéis ahora, que muchas veces solicitarán con los de siempre. Pero es bueno que hagamos el ejercicio, nos mandéis vuestros clientes y que es mucha inversión y que la inversión hacia el mercado actual. Que a ver si la gente
que no está tan bien ya, ¿no? Y ese esfuerzo yo creo que lo tenemos que hacer entre todos, y aquí os hago un llamamiento a que nos mandéis vuestros invitados, que ya estamos en ello. Y bueno, queremos que esté toda la distribución, mercados cercanos que tienen mucha... Claro, el viaje de... Nosotros aquí pagamos alojamiento y desplazamiento. Los mercados centrales que compran mucho, pues la inversión es menor, porque que venga una persona a Inglaterra y el vuelo y todo esto es menor. Y luego atacamos Estados Unidos, mercados más lejanos que tienen interés en la inversión es mucho mayor, por lo que claro, pero vamos. También hacemos acciones especiales para arquitectos interioristas y, como os he dicho, el mercado norteamericano. Yo creo que la gran campaña internacional que tiene ahora mismo Felisama es una diferenciación impresionante. El esfuerzo que está haciendo la feria, por ejemplo, Habitat no lo tiene, o otras ferias no lo tienen. Es un esfuerzo especial por la coyuntura que tiene el sector, por cómo están las cosas, pero creo que debemos valorar el gran esfuerzo y la gran cantidad de compradores que tienen a tipo de... Yo creo que ahora sí, yo creo que para aquellos expositos que hoy en día todavía estén, o posible, o futuros expositos que todavía estén dudando en venir o no, este sería un punto, yo creo que del 0 a 10, o uno de los motivos más importantes por lo que es poner en Felisama, es la campaña de visitantes, o sea, el hecho de poder traer, incluso o sea, poder quedar bien tú con tus propios clientes, el hecho de que los puedes invitar a participar en la feria a través de esta campaña, vamos, es un valor añadido que las empresas deben de valorar para que sea un motivo más de venir a exponer. Es la verdad, la feria. O sea que es importante, es muy importante. Yo lo veo como un gran salvavidas, ¿no? Esta campaña que nos pone el apoyo de Generalitat y Feria Valenciana. Yo creo que el esfuerzo internacional que se hace en esta campaña es una cosa que no se debe dejar pasar. Yo creo que la oportunidad de tener a toda la distribución norteamericana aquí, que está toda la semana aquí visitándonos y tal, es una oportunidad única. Eso aquí lo tenemos y la verdad que lo debemos aprovechar. ¿Seguimos, Carmen? Por ahondar un poco más en la campaña, el año pasado rondamos los 800 invitados internacionales. Vamos a trabajar mucho los datos agregados de todo lo que la información que nosotros recogemos, que lleva un esfuerzo por parte de todos extraordinario, porque recibimos miles de propuestas, se analiza cada una de ellas y se acaba en 800 invitados de gran poder de compra. El peso va, Europa es el 53%, América del Norte, hablamos de Canadá y Estados Unidos sobre todo, el 16%, Asia 16%, África Norte un 9%, América Central y Sur un 6%, y Oceanía, básicamente Australia, sería el 1%. Y esas serían las prioridades que tenemos en cuanto a internacional. ¿Seguimos? La campaña nacional también tenemos que hacer por todos para que la distancia de las siete casa que haga el esfuerzo de venir, que pasen cada vez más tiempo aquí, aumentar los días de visita, darles contenidos, y para ello vamos a contactar a los grandes grupos de distribución. Sabes que hay compradores grandes, medianos y pequeños. Con los grandes queremos hacer una acción directa. Carmen ya está contactando con las grandes cadenas para que nos digan que necesitan. Algunos necesitarán una sala para hacer su junta, necesitarán espacio, necesitarán habitaciones, bueno, un poco lo que necesiten. Los medianos también hay que hacer una convocatoria para que se sientan a gusto y que la feria sea la suya, porque son los que nos dan el pasillo y los que hacen interesante todo este cóctel que os estoy contando. Y luego los prescriptores. Ahora una de las acciones especiales para la prescripción, que os contaré, es Habitat. Habitat, por ejemplo, es la primera estación en ese punto de acciones cercanas a la prescripción nacional e internacional, que queremos que Felisama cada vez lo tenga en cuenta, porque es importante que las tendencias en baño y la cerámica como material esté la línea de la prescripción. Ahora contaré, por ejemplo, hemos hecho el esfuerzo ahora en Habitat
de hacer un hotel de unos 2.000 metros por un arquitecto muy reconocido que es Héctor Ruiz. Hemos hecho 3 habitaciones, una suite, zona de piscina. ¿Por qué? Porque el hotel está siendo un gran comprador de hábitat y de materiales. Entonces hemos hecho el esfuerzo de que la cerámica esté representada y que el mostrador, por ejemplo, de su hotel sea de cerámica. Yo creo que poner el material en valor es muy importante y hábitat que atrae a mucho prescriptor, que este año va junto con Copina, y es una feria de gran formato. Cerisama va a ser el gran patrocinador de todas las acciones que va a hacer Hábitat. Y todos los prescriptores que vengan a Hábitat van a recibir la invitación a la Suiza. Y en todos los puntos habrá materiales cerámicos para que de la exposición de tomar que sí que estarán encantados. Bueno, esto es un tema común, ¿no? De que Valencia nos debe acompañar, Valencia debe ser anfitriona, de eso se está hablando con el ayuntamiento, y que en esa semana, que es la nuestra, la semana de la cerámica y el baño en Valencia, pues nos acompaña la ciudad, ¿no? Y es una reivindicación que hemos tenido siempre, y que Valencia se vista de Cerisama y se respire Cerisama. Esto se hará a través de la imagen, en el metro, en los buses, autobuses, un poco hay una campaña que invada Valencia, y esto ya es la entrada de Hábitat que tendrá Hábitat comienza el día 30. Empezaremos con una presencia de Cerisama, donde estará alicatado todo el stand con material cerámico, suelo, paredes. Haremos una decoración de interiorismo dentro del espacio y nos dará paso enfrente, a la exposición. Aquí habrá la imagen de Asper, de la campaña de Asper en torno a la cerámica, con testimoniales en torno a los valores desde 4 puntos de vista, los empleados, los clientes, una serie de testimoniales de todo lo que aporta la cerámica y el respeto que tiene con todos los colectivos implicados, y una exposición de un gran diseñador, que es Tomás Alonso, que estará presente todo en torno a mobiliario hecho con material cerámico. De eso podríamos hablar mucho porque si visitamos Hábitat, muchas mesas, mucho la cocina, las colaboraciones cerámica, mobiliario son muchísimas. Y se respira toda la feria de las completas. Y creo que ya está. Sí, sí, ya. ¿No? Estas son un poco las líneas que os queríamos presentar hoy. Y bueno, voy a sentarme ya porque el movimiento este se ve que para la cámara no es bueno. Y ya tendremos las preguntas o consultas que podáis tener. A ver, con Los presentes, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cuestión que queramos? Yo me gustaría hacer una preguntita. En el tema de la gestión para atraer nuestros clientes internacional, tenemos una gestión actualizada y a la gente que se realiza al momento, porque estos años anteriores hemos sido prueba que no sabíamos si se había enviado ya una carta a nuestros clientes, ellos podían interpretar qué es lo que hacéis. Nos ha pasado una vez, lo hemos tenido un poquito de problema para contactar con ellos, sabiendo un poco esto hace el tiempo, si vendrían o no vendrían. Es decir, tenemos una información ahora actualizada en el momento que hagáis la carta o invitación a nuestros clientes. ¿Y a qué clientes se realizan? Sí. La tendréis en el mismo momento. Intentaremos que ese control sea compartido. Porque es verdad que dices tú, y según la problemática de visados, de cuando toman la decisión, de si el email lo reciben como fake, debemos colaborar todos. O sea, tú me propones tus clientes, yo te diré cuándo los invito. Tú ahí puedes ayudar mucho en el control de cuando hables con ellos. Oye, ya te han invitado a la invitación, y tener ese control conjunto que yo creo que es fundamental. Porque a veces si perdemos, ellos no saben, se despistan ellos, no tenemos control. Yo creo que es verdad que tenemos que hacer un gran esfuerzo en compartir esa gestión. Sí. Si alguien que está online quiere hacer alguna pregunta,
puede en el chat escribir y le podíamos contestar. ¿Cuántos hay? Hay 41. Si no damos gente de aquí, pues... De todas formas, bueno, como estamos a vuestra disposición, tanto por teléfono, por email, cualquier duda que haya surgido, cualquier sugerencia, cualquier tema, pues nada, podéis contactar tanto conmigo como con todo el equipo de Cebisama, que ya sabéis que estamos totalmente volcados con vosotros, con nuestros expositores, que sois amigos. Y nada, cualquier duda que haya surgido o sugerencia o lo que se os ocurra, por favor, nos lo comunicáis y por supuesto estaremos pendientes y deseosos de contestar y de ayudar y de informar en todo lo que necesitéis. 11:30, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, si no hay más consultas, damos por acabada la presentación. Hay 41 inscritos online y la verdad es que la afluencia ha sido mayor de la que esperábamos. Sí. Muchísimas gracias por el esfuerzo de venir hoy, este 12 de septiembre, que Espera, bueno, un segundito. No, ¿hay una pregunta? ¿Qué? espera. ¿Habéis contemplado mejorar la gestión? Si hemos contemplado mejorar la gestión de la APP. Sí, la app no me he querido extender, pero la app de control de QR de visitantes, todo eso va a ser un gran caballo de batalla porque el comité nos lo ha dicho así y tenemos la obligación de mejorar la app, el funcionamiento y el control de los visitantes extranjeros va a ser una de las grandes mejoras que vamos a tener este año y luego la explotación de los datos que ofrece la app. Pues nada, muchísimas gracias por el esfuerzo. ¿En qué nivel se celebra? ¿Qué nivel se celebra la Cebisama? ¿En qué nivel? En el nivel de calle. Es el nivel, como Feria Valencia es un poco compleja en sus señalíticas, el nivel 2, pero para que lo entendamos todos es el nivel de calle. El nivel de calle horizontal es el que más flujo suele tener y creceremos, como he dicho, en horizontal. Serían los 4 pabellones del nivel 2 más pabellón 6 y el pabellón 6 es muy grande en el nivel 2. Bueno, mientras esperamos por si hubiera alguna preguntita. Sí, pues mira. Aparte de enviar invitaciones a nuestro cliente, ¿hay alguna manera de conseguir listado de invitados? ¿Cuál será el baño, no? Bueno, pero Pues es otro. no, A ver. es otra. Aparte Primero de- este. Aparte de enviar invitaciones a nuestro cliente, ¿hay alguna manera? Sí, bueno, listados se enviará. Claro, el listado, una vez se acaba todo el proceso, se lo damos a la asociación de baño, que es la que lo envía. Bueno, todos los que colaboran con sus clientes lo reciben listado, ¿no? Sí, con antelación. Con Sí. antelación, y luego las asociaciones lo tienen, y bueno, sí. Y este año queremos también hacerlo con más tiempo también para que se pueda trabajar y los comerciales también pues tengan el conocimiento de quiénes van a venir y poder también preparar las visitas y estar Claro. un poco pendientes. Es importante señalar que se lo damos con antelación a aquellos que han participado en la campaña. Exactamente. Sí, Claro. por eso es No, interesante que claro. la gente pues participe porque al final el beneficio es muy positivo de esta campaña. ¿Cuál es el pabellón del baño? El pabellón del baño es el mismo que el Sí, en el nivel 2, pabellón 3. nivel 2, pabellón 3. El mismo que ha sido en Cebisama 2024. Bueno, pues aprovecho mientras a recordaros que se celebra la Feria Habitat a partir del día 30 de septiembre y que Cebisama está muy presente, como ha dicho Dani, y que vamos a hacer una acción especial dirigida a los prescriptores, a los arquitectos, interioristas y todos los que nos visiten en nuestro stand de Cebisama, pues les vamos a invitar a visitar Cebisama luego en febrero y les invitaremos a por lo menos 1 o 2 noches de hotel, dependiendo de qué ciudad de España, o bueno, si es extranjero, pues hotel y desplazamiento. Bueno, pues que yo creo que es una acción también muy buena durante Habitat, en la que Cebisama va a estar, digo, muy presente. ¿Hay alguna acción prevista para recuperar los colorificios? Pues bueno, yo creo que la convocatoria está hecha a los colorificios y conforme vayamos conformando una gran oferta de cerámica y baño, los colorificios, yo creo que muchos de ellos, tanto la maquinaria y los colorificios, se irán involucrando en la feria. Y Las dos preguntas siguientes son lo Es mismo. la misma, sí. existe Trends este año
Yo creo que todo lo que ha funcionado años anteriores, lo que pasa que el año pasado se dispersó un poco al nivel 3, yo creo que concentraremos en el nivel 2 y toda aquella oferta que estaba en Trends que tiene interés y que por supuesto se va a mantener. Perfecto. 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 Digamos que respetaremos todo lo que fue un éxito en el 23, en el 24. Todo lo que ha salido bien y toda la oferta que ha sido valorada positivamente volverá a estar, por supuesto. Perfecto. 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 Mira, que hay un goteo de... Pues tienen en vilo aquí. Pues bueno, Bueno, si se queda alguna en el tintero, lo que he dicho antes, que estamos todo el equipo de Sevisama a disposición de Claro. todo el mundo. Y las que entren a partir de ahora ya las contestamos por Exacto. privado y nos entretenemos más. Mil gracias a todos por venir y el esfuerzo que habéis hecho. Gracias. Exacto. Perfecto. 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 Perfecto.